Buenas tardes, estamos iniciando nuevamente este vivo de Fundación Cáncer FUCA, como todos los lunes a las 19 horas, bueno, hoy un poquito más tarde, pero siempre continuando con esta labor de educación y de información hacia la comunidad sobre temas de interés relacionados con la salud en general y por supuesto con el cáncer en particular. Hoy nos ocupa un tema un tipo de cáncer que forma parte del grupo de las leucemias. Hoy vamos a conversar con una especialista en este tema, que es la doctora Rosario Custidiano, que es médica hematóloga especializada en oncohematología y que pertenece al staff médico del Instituto Alexander Fleming. Aprovecho para contarles a todas las personas que saludo, que ya están con nosotros, que FUCA es la fundación que tiene su sede en el Instituto Alexander Fleming de la ciudad de Buenos Aires y que apoya los programas de especialización médica que se desarrollan en el instituto. Nuestra fundación tiene también un centro de investigaciones oncológicas, vale decir que también promovemos la investigación en oncología y además nos ocupa también llegar a toda la comunidad brindando información, sobre todo para la prevención y detección temprana del cáncer y también para el cuidado de la salud y para el cuidado en general de las personas que conviven con esta enfermedad. Bueno, vamos a fijarnos si la doctora Custidiano ya está con nosotros. A ver, Rosario. Rosario Custidiano. Bueno, hoy nos va a acompañar también Fernando Piotrowski, que es director ejecutivo de la Fundación ALMA, que es una fundación que también se ocupa de dar apoyo a los pacientes que tienen determinados tipos de leucemias. A ver, les pido si me pueden escribir quizás un mensaje, a ver si se me escucha bien, porque a veces en estos vivos estamos casi como hablando solas, las personas que nos ocupamos de dar estos vivos. Aprovecho para contarles que yo soy Gabriela, soy la directora ejecutiva de Fundación Cáncer. Bueno, gracias Charo, que me estás diciendo que sí. Y acá está Rosario Custidiano. Vamos a darle lugar a la doctora Custidiano. Vamos con nosotros. Todo bien el audio, gracias Rosario. Bueno, a ver si puede sumarse. Aquí está. Rosario, buenas Hola, tardes. ¿Cómo estás? ¿qué tal Gabriela? ¿Cómo estás? Bueno, Buenas muy tardes a bien, vos y a bienvenida, todos los muchas que se van gracias. uniendo. Muchas gracias por acompañarnos en este vivo de los lunes. Empezamos, ya estamos casi en el mes de septiembre, que es el mes en que en distintos días se conmemoran los días mundiales, digamos, de distintas enfermedades hematológicas, oncohematológicas. Ah, Así que a partir de hoy, varios lunes vamos a estar conversando con todo el equipo de oncohematología precisamente del Instituto Alexander Fleming. Así que bueno, nuevamente para las personas que se han sumado, estamos con la doctora Rosario Custidiano. Ella es médica hematóloga, especializada en oncohematología y especializada especialmente en leucemias. E integra el staff médico del Instituto Alexander Fleming. Rosario, estás full time en el instituto, ¿verdad? No es tu único lugar de desempeño profesional, digamos. sí, 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 así es. Gracias Gabriela por esta invitación. Yo trabajo acá en el Instituto Alexander Fleming y en diferentes áreas, como todos los hematólogos que trabajamos acá, estamos full dedicados abocados a lo que tiene que ver más con las patologías malignas de hematología, por eso la oncohematología, y a su vez también en el equipo vamos abordando en forma quizás más enfocada algunas de las patologías, si bien todos vemos, digamos, patologías oncohematológicas en general. Además de trabajar en lo que es la parte asistencial, también participamos y trabajamos en lo que es, digamos, el área de investigación clínica en el instituto y con las enfermedades oncohematológicas. Especialmente. Bueno, el tema de hoy es
un tipo muy específico de leucemia, pero me gustaría quizás como para hacer un marco, nosotros decimos usualmente leucemia, pero parece que hay varios tipos, entonces me gustaría que nos precises un poquito más este concepto, que si es que hay una definición de leucemia en general y el tema que nos ocupa hoy, que es la leucemia linfocítica crónica. Ya de por sí el nombre me resulta muy difícil, y bueno, me gustaría que nos cuentes bien de qué estamos hablando hoy. Bien, cuando hablamos de leucemias en general, es como algo muy abarcativo, es como decir fiebre, ¿sí? Leucemia implica tener glóbulos blancos anormales en la sangre, ¿sí? Es la circulación de glóbulos blancos anormales. Y creo que la división más importante es poder, que parece fácil, pero a veces no es tan fácil, es poder dividirlas entre si son agudas o si son crónicas, porque esto va a abrir como una posibilidad, digamos, diagnóstica completamente, un enfoque completamente diferente. Claro. Entonces, digamos, un poco la pista va a ser un estudio de laboratorio. Quizás el paciente viene sintiéndose mal, viene con síntomas también de tener sangrados, o lo que llamamos también hematomas, o fiebre, y cuanto más aguda es la instalación de estos síntomas, más pensamos cuando vemos glóbulos blancos anormales en la sangre que se trata de un subtipo agudo, ¿sí? Claro. En el caso de las agudas, siempre o casi siempre van a cursar con alguna otra célula de la sangre que está comprometida en baja, o sea, disminuida. Los glóbulos blancos aumentados y, por ejemplo, las plaquetas o los glóbulos rojos, que es la marca de la anemia, que van a estar bajos. Entonces ahí, cuando eso se instala en forma muy aguda, obliga a descartar el diagnóstico de una leucemia aguda y enfocar todo el arsenal diagnóstico y terapéutico hacia eso, que es una patología de por sí seria desde el inicio y que muchas veces, o la mayoría de las veces, requiere su manejo en internación. Entonces esta es como un poco la primera diferencia. Por Claro. otro lado, las leucemias crónicas, como su nombre lo dice, son aquellas donde también van a haber glóbulos blancos aumentados en la sangre, donde también puede haber un poco de anemia o quizás algo de baja de plaquetas, y que son las que intervienen en la coagulación y para frenar los hematomas, pero esta instalación va a ser mucho más lenta y por lo tanto los síntomas quizás se escapen un poco y la forma en que se pesquisa suele ser un análisis de sangre que el paciente se lo pide por rutina o para hacer un chequeo. Y ahora yendo a esto de las leucemias crónicas, para este abordaje no suelen requerir internación. Sin embargo, si el paciente por casualidad va a una guardia y ven un hemograma que tiene un montón de miles de glóbulos blancos de más, en los cientos de miles, es probable que lo dejen internado hasta que aparezca un hematólogo y pueda discernir de qué se trata, ¿sí? Claro. Pero en general no deberían internarse para poder llegar, digamos, al diagnóstico. Y las Claro. leucemias crónicas las vamos a dividir en las mieloides, ¿sí? Que son las que se llaman leucemia mieloide crónica y forma parte de un grupo de trastornos mieloproliferativos crónicos, donde la estirpe mieloide es el tipo de célula madre que da origen a este tipo de leucemia, y la característica es que va a tener formas inmaduras de los glóbulos blancos en la periferia, en todos. La periferia le llamamos nosotros los hematólogos a lo que se ve en el hemograma común. Sin tener que ir a hacer una punción de médula, uno mira un hemograma y ve células que además de ser las normales, los neutrófilos, por ejemplo, los leucocitos altos, ve formas que no deberían estar circulando, como muchos callados, mielocitos, metamielocitos, o sea, células que no suelen aparecer en un frotis de sangre periférica. Y eso llama la atención y orienta a que puede, digamos, venir por ese lado. Sin embargo, Claro. no hay, o casi no hay en ninguno de estos tipos, las que se llaman células inmaduras blastos, que sí son las características, estos blastos, de la leucemia. Entonces, al médico general lo debería orientar eso hacia una aguda o crónica. ¿Tengo blastos o no tengo blastos? Pero un poco para el paciente mucha más, digamos, profundidad no va a tener y siempre se va a asustar si aparecen los glóbulos blancos que tienen que estar en alrededor de hasta 8.000,
9.000 en la sangre periférica, de repente aparecen 50.000, 70.000, 80.000 o 100.000, siempre no va a generar un susto muy importante. Claro. La otra leucemia Esa es crónica, la, que es, sí, perdón, esa es como la señal en general exacto, por la cual se detectan. la señal en general va a ser esa importante elevación de los glóbulos blancos, que puede tener y no necesariamente implicar, en este caso de las crónicas, a diferencia de las agudas, donde según la cantidad de glóbulos blancos que tengamos, un poco le va a impartir la seriedad, la gravedad, la urgencia, porque si hay muchos glóbulos blancos circulando, se pueden pegar entre sí y generar trastornos en la circulación. En las leucemias crónicas podemos tener cientos de miles de glóbulos blancos y no ser eso una preocupación de tener, digamos, que empezar, digamos, tratamiento muy rápido. O sea, no le imparte gravedad. Hay que conjugar ese número con otros factores para definir, y no suele ser lo que marca la necesidad de iniciar el tratamiento en el caso de las linfoides. En el caso de las mieloides crónicas, siempre que diagnostico esta patología, que es, como te dije antes, muy de sospechar según lo que uno vea en el hemograma, y después hago unos estudios genéticos confirmatorios, hay que tratarla, sí o sí. Pero en el caso de la Claro, leucemia linfocítica, yo la puedo diagnosticar, y esto es lo que marca una diferencia con muchas otras patologías oncohematológicas. Yo voy a diagnosticar una leucemia y, sin embargo, muchas veces, y en casi 2/3 de los pacientes, no tengo obligación de iniciar un tratamiento, ya que hasta hoy, y hasta hace muy poco que se presentaron los resultados de uno de los estudios clínicos más nuevos, no hay un beneficio para el paciente de iniciar tratamiento si es que no reúne las condiciones que necesito para tener que empezar tratamiento. Es decir, que tenga síntomas claro, fundamentalmente de la enfermedad, que se claro. sienta enfermo, y si no, que hayan bajado, como decíamos antes, han bajado las plaquetas, o ya está anémico, o el vaso está muy grande, que es otro de los órganos que puede crecer, y entonces eso significar que necesita tratamiento. Pero Claro. bueno, un poco eso es lo que es una leucemia linfocítica crónica. Un aumento de glóbulos blancos, los glóbulos blancos que aumentan son los linfocitos, son todos maduros, o sea, son linfocitos iguales a los linfocitos normales, pero están en mucha cantidad, y a medida que van ocupando espacio, tanto en la médula ósea como en órganos, como los ganglios linfáticos o el vaso, van a ir generando los síntomas y la necesidad de tratamiento. Claro. ¿Y cuáles son esos síntomas que pueden ocurrir más allá de esta posibilidad de detectarla, digamos, por un estudio de control? O sea, ¿qué, Bueno, qué debería estar atento? Un tema siempre para mí es la anemia. Eh, de verdad que a la veces anemia, claro, sucede que la anemia se tiende a pensar que la única causa de la anemia es la falta de hierro y no es así. sí, la verdad que es bastante frecuente que los pacientes que vienen, bueno, ya hicieron tratamiento con hierro, o Bueno, tienen, bueno, como un poco pensando, digamos, es cuando la causa, digamos, es la anemia. Pero como acá está, como, no, perdón, cuando el síntoma es la anemia. La anemia en general da cansancio, ¿sí? Puede dar palpitaciones, puede dar mareos al hacer esfuerzos, y todo depende del nivel de hemoglobina, claro, que es lo que a los hematólogos nos marca la severidad de la anemia. Digo a los hematólogos porque para los pacientes siempre son los millones de glóbulos rojos, ¿no? Y exacto, muchas veces sucede que los millones no están tan mal, y no hay exacto. tan pocos millones, y sin embargo la hemoglobina está baja. Y la que realmente nos marca en qué estadio le llamamos nosotros, o en qué situación de la enfermedad está el paciente, es el valor de hemoglobina. Ese es el que Exacto. vamos a ir siguiendo consulta a consulta. Claro, Por otra parte, estaría, perdón, no estaría sí, bueno que nos aclararas los valores normales de hemoglobina, también para generalmente tenerlo como los referencia. valores, los valores de hemoglobina depende si estamos ante un varón o una mujer, ¿sí? Los varones en general tienen, y también si estamos en una edad donde todavía la mujer es fértil, entonces tiene, digamos, menstruaciones, hay pérdida de hierro, entonces a veces en esa edad uno puede tener valores que rondan los 12 gramos de hemoglobina y se lo asume como que son valores normales, Claro, 12,5, 13. En el varón siempre uno suele ver hemoglobinas más altas, ¿sí? 14, 15 gramos de hemoglobina,
y cuando nosotros vemos un paciente con leucemia linfocítica crónica, los pacientes pueden tener hasta 11 gramos de hemoglobina, a veces 10 gramos de hemoglobina y todavía no tienen síntomas de tener anemia. Sin embargo, ya se va instalando una anemia moderada, ¿no? Que es cuando baja de 10 gramos, ya nosotros la llamamos a la anemia moderada, y cuando la anemia requiere transfusión, que son esas anemias que están por debajo de los 7 gramos de hemoglobina, 7,5 gramos de hemoglobina, ahí se requiere transfusión, ya estamos ante una anemia más severa, así como las clasificamos. Claro. Los pacientes con LLC pueden presentarse en estadios donde uno tiene una sutil anemia, sí, y las plaquetas, que el valor inferior es de 150.000, pueden estar a lo mejor en 140, 130, claro, 120, y le parece al paciente que, bueno, que está, ¿no? Con plaquetopenia o que requiere, digamos, manejos como de más seriedad. Sin embargo, todavía la coagulación funciona muy bien con esos niveles de plaquetas. Claro. Y muchas veces recién se compromete cuando baja de 75.000 o de 50.000. Entonces es como que tenemos, una cosa es lo que es el hemograma y lo que se ve en el hemograma, y otra cosa es lo que por ahí el organismo necesita para funcionar asintomático, ¿no? Depende del tiempo que tarde en instalarse ese defecto, lo que el cuerpo se acostumbra y lo que va a tener más o menos síntomas. Pero en general, los pacientes no suelen tener mayores hematomas hasta que las plaquetas bajan de 75.000 plaquetas, ¿sí? Entonces, ahí es donde por ahí puede tener realmente las plaquetas bajas y el paciente no haberse dado cuenta de que tiene, en situación normal, seguro que si se golpea con ese nivel de plaquetas va a tener un hematoma y va, claro, como a manifestar un chichón bastante más importante que el que un paciente que tiene plaquetas normales, ¿sí? O sea, por que eso perdón, o sea que el tema de los moretones puede ser también un llamado de atención. Siempre tratamos de identificar estas situaciones, ¿no? ¿A qué le tenemos que...? Hematomas con plaquetas, hematomas, moretones, sangrados en las encías o sangrados a veces en la nariz, que esos sangrados cuando son espontáneos van a ser un indicio de que las plaquetas están ya muy bajas, ¿sí? Claro. O sea, nosotros los llamamos sangrados húmedos o sangrados en las conjuntivas. Sin embargo, en la piel, muchas veces esos hematomas, digamos, van a suceder con niveles de plaquetas un poco más altos, ¿sí? Pero claro, para que sangren las mucosas, las plaquetas ya tienen que estar mucho más bajas, y para que sangren espontáneamente. Esos son los sangrados que nos asustan de alguna manera. Claro. Pero los hematomas que suceden cuando un paciente se golpea, cuando alguien se golpea, nosotros llamamos, bueno, hubo una causa para ese hematoma. Ahora, independiente que haya una causa, ese hematoma puede ser mucho más relevante que lo que quizás el paciente puede decir. Y yo la verdad que antes me golpeaba, pero no me pasaba esto. Claro. Sin embargo, ahora, no sé, donde uso el cinturón, se me forma una línea de puntitos rojos, que son las que se llaman petequias, que son otras de las manifestaciones de las plaquetas bajas. Pero en este tipo de leucemias es bastante infrecuente que se presente sin otro síntoma las plaquetas tan bajas. Claro. Sin embargo, es importante porque hay una condición de la leucemia linfocítica crónica que es la asociación de una patología autoinmune. En la leucemia linfocítica crónica hay una desregulación del sistema inmunológico y los pacientes a veces pueden presentar un descenso tanto de la hemoglobina como de las plaquetas, que no tiene que ver estrictamente con la ocupación de la médula ósea, que es un poco la causa por la cual siempre bajan las plaquetas o los glóbulos rojos en las leucemias. Y en cambio tiene que ver con una situación inmune de destrucción. Esto es algo bastante peculiar de la leucemia linfocítica crónica. O sea que a veces diagnosticamos pacientes con plaquetas muy bajas o con anemias que las llamamos púrpuras autoinmunes o anemias hemolíticas autoinmunes, que están asociadas a su leucemia linfocítica crónica y a la desregulación inmunológica, pero no tienen que ver con la ocupación de espacio que genera, digamos, y por lo tanto se van a tratar de una manera distinta. Pero sí puede ser que un paciente se presente quizás
no, con glóbulos blancos no tan altos y mucha anemia o mucha plaquetopenia. Y entonces ahí abrimos el ojo y sospechamos esto. O sea, es otra patología que acompaña y que también hay que tratarla. Eh, Exactamente. Y cuando nosotros Rosario, tratamos en esos casos, pero déjame decir algo, que muchas veces en esos casos nosotros vamos a tratarla como una patología autoinmune, vamos a utilizar una primera línea de fármacos que van a ser corticoides, por lo general, ¿sí? Y después vamos a poder utilizar quizás inmunoterapia y no vamos a tratar la leucemia linfocítica crónica, porque siempre respetamos este principio de que la leucemia linfocítica crónica o LLC, como la llamamos, hay que tratarla cuando se cumple este criterio de tener una ocupación de médula ósea que genere baja de plaquetas, baja de glóbulos rojos o tamaño ganglionar, que crezcan los ganglios a un tamaño muy importante, que suele ser alrededor de los 10 centímetros, son como masas tumorales que arrancan de ganglios, o que el vaso, que es el otro órgano que está involucrado, crezca, ocupe el abdomen, se llama esplenomegalia masiva, y le genere al paciente dificultad para comer, bajar de peso o dolor. ¿Sí? También puede tener los que llamamos síntomas B, que son síntomas comunes a otras patologías linfoides, linfoproliferativos, que son aquellos síntomas que consisten en fiebre, ¿sí? A la tarde, se llama fiebre vespertina, el paciente tiene más de 38 grados, no tiene una infección, pero todas las tardes levanta esa febrícula o la fiebre. La transpiración de noche, que se llama la sudoración nocturna, que es una sudoración muy característica, donde se moja la ropa de cama, se moja el pijama, a veces tiene que cambiarse por esta situación, es bastante incómoda, claro, o el descenso de peso importante, también asociado a esto constitucional, ¿sí? claro. Eso también requiere que tratemos. Sí, sí, o sea, de nuevo me parece súper interesante estar mencionando estas situaciones porque son los llamados de atención. Eh, De Me hecho, gustaría, un porque paciente que tuviera estos síntomas y no tiene un diagnóstico de LLC y no tiene un diagnóstico de otra cosa, debería consultar al claro, médico si presenta esta, digamos, la pérdida de peso debería ser un síntoma que debiera llamar la atención, claro, el hecho, digamos, de tener transpiración de noche o la fiebre, y normalmente el médico siempre va a hacer un hemograma como parte de la evaluación de rutina, y ahí si hay una patología linfoproliferativa va a saltar, o en el examen físico que lo va a revisar y va a notar si claro, estuviera el vaso grande, el vaso agrandado, o los seguro. ganglios. Lo que te quería es volver un poquito para atrás porque nombrás la médula ósea y suele haber mucha confusión cuando uno habla de la médula ósea y me gustaría que expliques y por qué es importante en el sentido de que es donde se generan, si estoy explicando bien, las células que forman la sangre, que quizás son conceptos básicos que quienes nos escuchan no los conocen. Entonces, dos palabras sobre este tema, por ahí me parece importante que lo menciones. Bien, bueno, gracias por la pregunta, porque sí, a veces la médula ósea se confunde con la médula espinal, y sobre Espinal. todo nosotros los hematólogos lo solemos explicar mucho cuando hablamos o proponemos en la evaluación diagnóstica de alguna patología una punción o una biopsia de la médula ósea. Claro. Entonces ahí explicamos bien dónde queda, pero si no, nos olvidamos de explicar. Y ahí nos damos cuenta que claramente, o sea, no es un concepto que... Pero bueno, lo voy a explicar porque sí es importante. La médula ósea es un órgano donde se fabrican las células de la sangre, donde se fabrican los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos. Esta médula ósea, este órgano, está, digamos, ocupando la mayoría de los huesos, del interior de los huesos, en la edad, digamos, en la infancia. Sin embargo, a medida que vamos creciendo, se ubica en el interior lo que sería el caracú del hueso, ese que es la parte esponjosa y ese cilindro con esa grasa, bueno, eso es el tejido, el sostén de la médula ósea. La médula ósea entonces está contenida, está protegida por ese armazón de hueso, y a medida que vamos creciendo y que nos vamos haciendo adultos y más añosos, cada vez la médula ósea queda restringida a ocupar menos
hueso dentro del organismo. Y es así que las punciones de médula ósea las hacemos siempre en generalmente la espina ilíaca, digamos, lo que sería la cadera, que es el hueso, uno de los huesos más grandes, porque es donde todavía queda alojada médula ósea adentro de las vértebras, ¿sí? Pero bueno, es más difícil de llegar. En cambio, a la espina ilíaca llegamos, digamos, con facilidad porque es palpable, está accesible. Claro. Y allí adentro, entonces, una vez que digamos que estamos en el interior de la cavidad ósea, ahí está la médula ósea. No es lo mismo que la médula espinal se va a alojar también está protegida por hueso, pero no está adentro del hueso, está dentro de un canal que forman, ¿sí?, las apófisis de las vértebras, que le van a construir como un canal central, y ahí va a estar la médula espinal. Eso nosotros no pinchamos para poder diagnosticar algo que esté en la médula ósea, o sea, no vamos a ir a ese canal porque claramente ese canal hay que, digamos, no se puede No se dañar, toca. no se toca. Entonces, Sí. pero sí, la médula ósea que la vamos a encontrar, digamos, en la espina ilíaca que está al costado, es una punción que se hace con el paciente acostado en la camilla y se localiza esa espina protuberante que está, digamos, en la cintura hacia un costado, Claro, ¿sí? Y ahí claro. vamos a poder obtener la muestra donde vamos a poder estudiar qué porcentaje de células tiene la médula, Claro. cómo están desarrollándose los glóbulos rojos, las plaquetas, y también vamos a detectar si es que hay alguna infiltración, algún tipo de células que no debería estar ahí y que la encontramos. Lo va a ver el patólogo y también Seguro. el hematólogo que lo va a mirar al microscopio. Ahí está. Bueno, tenemos dos preguntas y después vamos a ver si ya está Fernando, le vamos a dar entrada, pero antes que nada vamos a responderle Flavia, y aparte porque hay una pregunta que va más para el tema de tratamiento que también te quería consultar. Flavia nos pregunta, ¿la neutropenia crónica puede relacionarse con la oncohematología? Bien, la neutropenia crónica es, digamos, entra dentro de lo que serían las patologías crónicas de la hematología que pueden tener, digamos, un origen, distintos orígenes, pero no siempre es una enfermedad oncohematológica, ¿sí? Muchas veces es un trastorno o idiopático, que es cuando no se conoce por qué se genera, o autoinmune, que podría ser si hubiera una destrucción de los glóbulos blancos. En algunas situaciones es muy raro, pero en la leucemia linfocitítica crónica también se pueden dar, digamos, neutropenias autoinmunes. Son de las citopenias, las llamamos nosotros, cuando hay una de las células que está baja, cito de célula, penia, digamos, debajo en la sangre. Es una citopenia bastante infrecuente en la LLC, pero también está descripta, ¿sí? Es menos del 1% de las complicaciones estas que llamábamos autoinmunes. Pero bueno, podría darse, uno siempre busca alguna causa. Claro. Si no le encontró ninguna, es idiopática. Ahí está. Y Moni nos pregunta si dice, estoy tomando ibrutinib hace un año, tengo mis valores normales ya. ¿Cuánto tiempo se toma o es de por vida? No sé si es un tema que lo podemos responder así en el Sí. aire, ¿no? No, podemos responder como en la generalidad de los casos, ¿sí? Claramente todos los tratamientos van a tener que ver con las características del paciente, digamos, sus patologías asociadas que pueden darse, si esta enfermedad generalmente se diagnostica alrededor de los 70 años, a veces los pacientes son más jóvenes, pero bueno, alrededor de los 70 años los pacientes suelen tener el LLC y quizás alguna otra cosa más, además de la LLC. Entonces esto va a determinar un poco qué tratamientos se hacen. El ibrutinib es parte de los tratamientos nuevos que conocemos y que ha revolucionado el campo del tratamiento de la LLC. ¿Por qué? Porque es una terapia dirigida. Es una terapia dirigida a apagar, a cortar el circuito de alimentación de estas células anormales, de estos linfocitos que crecen sin control, ¿sí? Claro. Inhibe una proteína específica que se llama BTK. Por eso hoy lo llamamos en general al ibrutinib y sus parientes cercanos inhibidores de BTK. Todos tienen en común inhibir esta enzima, esta proteína clave para el desarrollo de las células linfoides. Lo que tiene de característico es que
el fármaco actúa mientras se lo está, digamos, administrando. Y lo que sucede es que muchas veces tenemos respuestas muy buenas, pero esto hace que estas respuestas sean duraderas mientras el paciente está tomando la medicación. Es muy difícil y hay un pequeño porcentaje de pacientes, la gran mayoría de los pacientes van a tener lo que se llama enfermedad residual a la vez que están tomando el ibrutinib. Y lo que se ve, sí, y es muy importante, que a lo largo de los años de tratamiento, esto se ha visto y esto está en todos los estudios que se van publicando, el porcentaje de respuesta se va acrecentando. O sea, si yo tengo una respuesta parcial después de un año, esa respuesta pasa, digamos, a una respuesta más profunda y se va profundizando, y aún después de 6 años de tratamiento todavía se ve cómo se va reclutando y profundizando la respuesta. Cuando los pacientes dejan de tomar la medicación, digamos, lo que ocurre es que la enfermedad vuelve, porque no es como una quimioterapia, donde uno puede llevar a cero el número de... Es un tratamiento que lo que consigue es un muy buen control de enfermedad, pero pocas respuestas tan profundas como para independizarse del tratamiento. Y hacia esta independencia del tratamiento, o tiempo libre de tratamiento, se está llegando a través de combinaciones. Hoy la más nueva que tenemos es la de los inhibidores de BTK junto con los inhibidores de BCL2, que es el venetoclax, y con estos combos de tratamiento sí se pueden lograr hacer tratamientos de 1 año de duración o de 2 años de duración o 15 meses, como para poder independizarse y estar fuera de tratamiento 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, depende de las características genéticas de la enfermedad. Pero cuando usamos solo el inhibidor de BTK, hoy sabemos que los tratamientos tienen que ser en forma continua, salvo que haya alguna situación de toxicidad por la cual tengamos que suspender antes de tiempo el tratamiento. Pero eso es otra cosa. Otro tema. Bueno, No te sé cuento si que te están mandando contesté. sí, lindos mensajes. Ana dice, gracias doctora por buscar siempre lo mejor para sus pacientes, la queremos. Muchas gracias, Ana. Gracias, Y Ana. me estoy fijando porque no lo encuentro, ahora le mandé un mensaje a, a Fernando, que habíamos dicho que lo íbamos a invitar a participar, a Sí. Fernando Piotrowski de Fundación Alma. Tengo que pedirle disculpas porque le dije entre 19:20 y 19:30 y estamos un poquito atrasadas, pero la verdad que había muchas preguntas y muchas explicaciones muy interesantes que nos estabas dando. Bueno, acá Moni nos dice, solo tengo LLC, tengo 62 años y me diagnosticaron hace 14 años. Em, ¿Es posible? Bueno, no sé si estás congelada. ¿Me No, estoy. escuchaste? ¿Me Sí, escuchaste? sí, ¿Es escuché. posible entonces estar muchos años con LLC, no hacer tratamiento y Sí, estar bien? sí. Ahora, ¿qué se le Afortunadamente, recomienda a esos pacientes? ¿Algún cuidado en especial? afortunadamente hay, como contaba yo antes, un porcentaje importante de pacientes que se diagnostican y no requieren Sí, tratamiento. Y hay hasta 1/3 de pacientes que no van a requerir nunca durante su evolución tratamiento. Incluso hay algunos casos también como anecdóticos donde hay involución de la patología, ya algo como muy, muy raro. Pero sí que hay casos que no requieren nunca tratamiento. Y esto tiene que ver con las características biológicas de la enfermedad. Los hematólogos, cuando diagnosticamos esta enfermedad y cuando la enfermedad generalmente necesita tratamiento, estudiamos a fondo la biología de la enfermedad. Generalmente al diagnóstico no solemos hacerlo, no es necesario o mandatorio hacer un estudio, porque bueno, son estudios caros y sobre todo uno piensa que quizás por ahí se lo va a hacer a un paciente que no va a requerir nunca tratamiento, entonces bueno, como para invadir lo menos posible, a veces las conductas son un poco conservadoras. Pero sí que todos coincidimos en que cuando el paciente requiere tratamiento, tenemos que mirar la biología. Y generalmente los pacientes que más tiempo tardan en requerir tratamiento
son aquellos pacientes que tienen una biología más benigna, llamémoslo de alguna manera, a pesar de que todas son neoplasias. Este carácter más benigno tiene que ver con que estas células se dividen más lentamente, tienen menor tendencia a adquirir alteraciones genéticas adicionales, ¿sí? Hoy que todos entendemos un poco más de cáncer, sabemos que la malignidad muchas veces radica en la capacidad que tiene la célula maligna de adquirir alteraciones genéticas y de que esas alteraciones genéticas se van sumando, ¿no? Teníamos algo de base, pasa el tiempo y se adquiere otra cosa y así se van sumando y en el interín puede aparecer un clon que es lo suficientemente malo como para tomar el control de toda esa proliferación. Sin embargo, en esos pacientes que son de esta característica más indolente, los clones que dominan son clones de bajo poder proliferativo y que son más indolentes, con lo cual puede ocurrir que tarde mucho tiempo. Sin embargo, como vos preguntabas, Gabriela, ¿qué hay que hacer durante ese tiempo? Y bueno, acá que estaba Fernando, aprovecho porque es un tema bastante complejo, nosotros lo llamamos watch and wait, observar y esperar, ¿sí? Claro. Como les contaba antes, hace muy poco se dieron los resultados finales de un estudio donde se utilizaron las terapias más modernas para tratar de ver si tratábamos antes incluso a pacientes con una biología, una genética más agresiva antes de que tengan síntomas, y se vio que lo único que hacemos es adelantar toxicidad, que tenemos que esperar a que el paciente tenga síntomas. Y acá claro. Es un tema, porque esto es una carga psicológica muy importante claro. Para un paciente, que sabe que tiene una leucemia, muchas veces lo leyó en el informe y todavía no tuvo la consulta, va a la consulta súper preocupado y el hematólogo le dice, no vamos a hacer nada porque lo tuyo no es para tratar, vamos a seguir mirando. Y uno dice, pero a mí siempre me enseñaron que la prevención, que hay que tratar cuanto, no sé, si hay un tumor de mama hay que sacarlo cuanto más chiquito es, si hay un tumor de colon, bueno, hay que sacar el pólipo antes de que se vuelva maligno. Resulta que acá tenemos algo súper incipiente, lo detectamos afortunadamente y nos vamos a seguir haciendo nada. No, haciendo nada no, vamos a seguir en control. Y los controles son el primer año cada 3 meses, con el hemograma y el examen físico. La verdad es que es una enfermedad donde los hematólogos somos muy clínicos, no necesitamos mucho estudio ni de imágenes, ni PET, ni cosas, o sea, en la mayoría de los pacientes, y simplemente es revisarlos y mirar el laboratorio y preguntarles cómo se sienten, si apareció algún síntoma o no, así que hay mucha charla con estos pacientes, pero no avanzamos hasta que no haya realmente sintomatología de la enfermedad. Exacto. Bueno, ahora sí, hola, bienvenido Fernando Piotrowski a este vivo, a esta charla con la doctora Rosario Custidiano. Les cuento a todos que Fernando es el director ejecutivo de la Fundación ALMA, que es una fundación que se ocupa de leucemia mieloide, pero que también se ocupa de, o sea, me imagino vos lo contarás mejor que yo, pero como que tiene un origen relacionado con un tipo de leucemia que también la padeciste o la padeces, pero que ahora que en algún punto ha sumado también este otro tipo de leucemia al cual nos estamos ocupando ahora. Pero mejor que nos cuentes sobre Alma vos, Fernando. Hola Gabriela, primero que nada, sí. Muchas gracias por la invitación. Hola doctora, un placer como siempre escucharla. Bueno, como bien dijiste, pertenezco a ALMA. ALMA es la Asociación Leucemia Mieloide Argentina. Nació en el año 2006 como un grupo de pacientes con un mismo diagnóstico, en este caso leucemia mieloide crónica o LMC como son las siglas. Y a lo largo del tiempo lo que sucedió es que empezamos a recibir consultas de pacientes con otro tipo de leucemias, con LMA, o sea, las mieloides agudas, con linfáticas agudas y con linfáticas crónicas. Entonces lo que hicimos
fue aprender sobre cada una de estas patologías, buscar pacientes referentes de estas patologías, modificar los estatutos y empezar a trabajar en todos los tipos de leucemia. Porque básicamente las consultas eran sobre temas transversales, que es lo mismo para cualquier paciente. Un poco lo que recién mencionaba la doctora Custidiano, el tema del impacto emocional al recibir el diagnóstico, el poder hablar con alguien que le pasa lo mismo. Uno como paciente puede hablar con su médica, puede hablar con amigos, con familiares, pero quien realmente va a entender lo que le está sucediendo a esa persona es aquella que atravesó el diagnóstico. Y otro tema transversal por el que nos contacta mucho tiene que ver con el acceso a los tratamientos. Nosotros en Argentina, afortunadamente, tenemos disponibilidad de prácticamente todos los tratamientos que están aprobados a nivel mundial. Una combinación, como recién mencionaba la doctora Rosario, de ibrutinib más venetoclax, la aprueban en Estados Unidos, la agencia de regulación, o sea, la FDA, se aprueba en Europa y automáticamente en el ANMAT la aprueban. Lo que posibilita que los pacientes puedan acceder a esas terapias. Ahora bien, nos consultan a nosotros porque puede llegar a ser muy burocrático. Como son medicamentos ambos de alto precio, es un costo que tiene que asumir el prestador, ya sea la más exclusiva de las compañías de medicina prepaga, una obra social sindical o el sistema público. Todos los pacientes en Argentina con cáncer tienen el derecho de acceder al tratamiento y que no tenga costo para su bolsillo. Exacto. Lo que va a cambiar va a ser el trámite que va a tener que hacer, la burocracia y el tiempo. Y a veces los tiempos de los trámites no son los mismos de los pacientes. Claro. También hay que diferenciar, una cosa es como mencionaba la doctora, las leucemias agudas son mucho más urgentes los tratamientos, las leucemias crónicas puede jugarse un poquito más con el tiempo en el acceder, sin embargo, nosotros trabajamos en que llegue lo antes posible y defendemos la prescripción que hace el médico. Si el médico solicitó esto, es porque considero que para el paciente es lo mejor y entonces ayudamos a que el prestador que tenga se lo entregue. Claro. O sea, desde ALMA le das asistencia, asesoramiento sobre qué pasos tiene que cumplir y eventualmente cómo se puede defender un paciente, una persona, para poder acceder al tratamiento. Eso es un servicio importantísimo. En ALMA, mirá, nuestra misión lo resume bastante bien. Brinda el apoyo emocional y práctico para pacientes y familiares. En lo emocional, esto que hablábamos, ¿no? De compartir las experiencias, de cómo transitó cada uno el llegar al diagnóstico. Estas consultas que recibimos a veces, que mencionaba la doctora recién, me diagnosticaron y me mandaron a mi casa. Quiero otra consulta con otro oncohematólogo. ¿Cómo me va a mandar si tengo leucemia? Y es algo que es muy común que suceda. Y en la parte de lo práctico tiene que ver con esto, con enseñarle al paciente cuáles son sus derechos, pero cuáles son sus obligaciones también. Uno no puede exigir que el prestador me entregue la medicación si yo no presenté los estudios que corresponden, en los formularios que tiene ese prestador, en los tiempos que corresponden, y también enseñarle, por ejemplo, sobre su patología. Todos estos términos que estaba hablando la doctora hoy. Qué son los blastos, qué es la médula ósea, qué es una respuesta residual mínima, por qué este paciente tiene que recibir tratamiento y este paciente no, cómo son los efectos adversos y qué puedo hacer para manejar los efectos adversos, todo lo que tenga que ver sobre las características, tratamientos de cada tipo de leucemia, nosotros invitamos a profesionales oncohematólogos para que brinden charlas, así como la que estás haciendo vos hoy acá en FUCA, para que cada uno conozca qué es lo que tiene, le pierda el miedo, le tenga respeto y se consiga algo que es importante, que es adherencia. Adherencia al tratamiento. Lo único que requiere de nosotros como pacientes para tener éxito es hacerle caso a lo que dicen los médicos. Si el médico dice
tu leucemia linfática crónica no requiere tratamiento, pero tenés que venir cada 3 meses a hacerte un hemograma y un control, no dormirte en los laureles y volver cada 3 meses a hacerte los estudios. Y si se requiere tratamiento, cumplir con las indicaciones del tratamiento que te dijo el médico. Claro, claro. Quizás fundamental. ahí me encantaría agregar algo, porque esto que habló Fernando de cómo trabajan y de la posibilidad, digamos, de ayudar a los pacientes en este sentido, se conecta muchísimo con el lema que este año tiene digamos, el Día Nacional de la LLC y la Asociación Internacional de Pacientes con LLC. Para este año eligió el lema que es trabajar por la equidad, por tratar de llevar, o sea, el level up, que sería como llevar hacia arriba y que todos los pacientes del mundo, en instancias geográficas, en instancias regionales dentro de un mismo país, consigan igualdad de oportunidades para los tratamientos. Porque hoy en esta patología, como en muchas otras, pero bueno, yo me dedico por ahí más a esta patología, vemos que hay un abanico de posibilidades de tratamiento donde es bueno elegir según cuál es el paciente que tenemos delante, pero muchas veces terminamos o se termina definiendo el tratamiento según la situación, digamos, ¿no? de cobertura o geográfica, y bueno, eso es algo que todos tendríamos que trabajar para tratar de que mejore, porque casi, digamos, hoy para los pacientes, salvo pacientes que tengan un muy buen perfil genético y sean jóvenes y tengan como todas ciertas características, digamos, la mayoría de los pacientes hoy no tenemos que usar quimioterapia ya, ¿sí? O sea, los tratamientos han evolucionado a poder utilizar tratamientos con terapia dirigida, como la que, bueno, mencionaba la paciente que hacía la pregunta, o las combinaciones de estos tratamientos con anti-CD20, con inhibidores de BCL2, con inhibidores de BTK, manejar otro perfil de toxicidad, y estamos encontrando que los pacientes tienen duraciones de respuestas muy, digamos, largas, que están tiempo libre de tratamiento y libres de complicaciones en el largo plazo que estábamos acostumbrados a ver con la quimioterapia. Entonces, esta evolución que ha sacudido al mundo digamos, de la oncohematología, lo ideal, digamos, y lo que tenemos que ahora sí trabajar es para que llegue y alcance a la mayor cantidad de pacientes y no se filtre y quede en la superficie solamente de aquellos pacientes que tienen acceso. Y creo que por el conocimiento nace parte de abrir la luz, ¿no? Porque si se conoce de qué se trata y todo, bueno, se puede empezar digamos, a poder entrar en trabajar para conseguir que todos los pacientes puedan conseguir los resultados que se consiguen con estos tratamientos. Sí, Bueno, sin agrego, duda. perdón, Gabriel, agrego algo a lo que estaba diciendo Rosario. El lema de este año es subamos de nivel. Es el que estamos utilizando todas las organizaciones de pacientes que damos apoyo a pacientes con LLC a nivel mundial. Y tiene que ver con esto, con la equidad. Y me vino a la memoria cuando comentaba esto lo que había dicho un sanitarista que no recuerdo cuál es el nombre, que a veces el destino de un paciente está directamente ligado a su código postal. No debería ser así, claro. Y no tiene que ser así, porque hay gran cantidad de opciones terapéuticas que no son las que existían hace 20 años atrás, donde todo pasaba por una quimioterapia súper agresiva, donde hoy el paciente puede tener una vida prácticamente normal, llevando sus actividades diarias, con un futuro y con valores donde las leucemias van a tener niveles que apenas se van a detectar o no se van a detectar en los estudios. Entonces, hay que luchar junto, todas las organizaciones de pacientes, todos los pacientes, todos los familiares, cuidadores y la población en general para visibilizar este mensaje, Claro. y que los responsables que tienen que
brindar estas coberturas de tratamiento hagan su parte y su trabajo. Repito, nosotros en Argentina, en lo que es el continente americano, estamos en una situación de privilegio, donde puede llegar a ser burocrático, pero se llega. Claro. Haciendo los deberes, siendo constante, exigiendo los derechos, uno va a llegar. Pero no es la misma la situación que tenemos en países limítrofes, por ejemplo. Claro. Bueno, súper importante. Muchísimas gracias. Estamos hasta como pasados de tiempo de lo que suelen durar estos vivos, pero realmente fue muy importante, muy interesante y creo que muy importante también tu aporte, Fernando. Yo lo que te quería pedir entonces es, bueno, algún mensaje que quieras dar para cerrar, pero también la indicación de las personas que quieran dirigirse a Alma, cómo se contactan con ustedes y cómo es en la práctica, digamos, el servicio, el acceso a conocer más de ustedes y a recibir esta asistencia en cuanto a lo que mencionabas, ¿no? De hablar con alguien que pasó por lo mismo. Muchas gracias, Gabriela. La manera más simple es ir a nuestro sitio web, asociacionalma.org.ar. Desde ahí tienen acceso a todas nuestras redes, a nuestros celulares, al mail, al contenido que tenemos subido a la página y información que está todo orientado a ser pacientes. Está chequeado por los médicos, es información confiable, porque también lo que suele suceder cuando nos dan el diagnóstico, ¿qué hacemos? Vamos corriendo a Google, buscamos y a veces la información no está actualizada, a veces no está en un lenguaje que nosotros vamos a comprender, entonces bueno, todo eso lo tenemos filtrado para que sea algo fácil de comprender. Y el mejor mensaje es que se informen en lugares confiables, que no tengan miedo. Es difícil el diagnóstico, el poder asumir el que uno tiene una leucemia y qué es lo que va a pasar, da mucho miedo, da mucha angustia, pero hay que trabajar esa emoción, hay que ponerse en contacto con otras personas que ya pasaron lo mismo porque va a ser útil. Y respondo una pregunta que hizo Macarena, si no recuerdo mal, que pidió si podíamos hablar de PTI. La invito, si me permitís, Gabriela, Totalmente, el próximo sí. sábado a las 14:30 en el canal de YouTube de Alma vamos a estar haciendo un webinario sobre PTI. Bien. Así que, Macarena, googlea Asociación Alma, canal de YouTube o entra a nuestro sitio web y ahí vas a tener la información para ese webinario sobre el tema que estabas consultando. Perfecto. Gracias por Bueno, muchas el gracias. anuncio. Gracias, Fernando, porque a mí se me había pasado esa pregunta, así que genial que la viste, genial. Bueno, y acá Macarena te dice gracias, así que le llegó la respuesta también. Muy bien, Buenísimo, justo. buenísimo. Bueno, perfecto. Rosario, también si querés dar también de tu parte un mensaje de cierre, así vamos terminando. Bueno, mi mensaje de cierre es fundamentalmente agradecer la confianza y la paciencia de los pacientes para continuar cuando hacemos ver y esperar y observar y tratar de provocar que no, digamos, no quedarse. Yo pienso que los pacientes, digamos, la relación médico-paciente tiene que avanzar y profundizar en confianza para que el vínculo y todo lo que requiere, digamos, del seguimiento tan largo de un paciente y que después muchas veces hay que empezar tratamientos y esos tratamientos son largos, bueno, que eso prospere, y eso prospera cuando fluye, digamos, de los dos lados. Así que mi mensaje para los pacientes es que entablen buenas relaciones con sus médicos para afrontar este tipo de tratamientos y de controles de estas patologías que tienen, y el tiempo que no están en la consulta, un poco se olviden y se acuerden de que nada, de que hay que vivir, ¿sí? O sea, y de repente, bueno, poder tener el apoyo psicológico, el apoyo de los familiares. Así que en la consulta acordarse con el médico, aprovechar al médico y tratar, bueno, de establecer la mejor relación, y fuera de ahí está todo lo que no es el LC para tomar, ¿no? Así que bueno, ese un poco es
mi mensaje, y no asustarse, sino bueno, ir a tratar de ir como al hueso y a involucrarse desde un lado más positivo y optimista, porque realmente los tratamientos han evolucionado, son resultados muy buenos los que estamos teniendo, y perfiles, digamos, de tolerar los tratamientos también. Así que ese es mi mensaje. Bueno, excelente. Bueno, muchísimas gracias a los dos por esta charla. Creo que ha sido súper, súper interesante. Y bueno, como siempre, que nos sigan a FUCA, que aquí estamos todos los lunes con información de interés. Así que buenas noches a todos. De nuevo, muchas gracias Rosario, muchas gracias Fernando y hasta la próxima. Bueno, muchas Chao, hasta gracias, luego. Gabriela. Gracias, Gracias. Fernando. Chao.